Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a una edición más de Pensamientos Disruptivos 2020. Este año comenzamos con todo. La mayoría de las personas te va a comenzar dando una gran cantidad de información ahorita para este 2020 y lo que va a suceder. Yo quiero comenzar el año hablándote de mis fracasos, de mis propios testimonios en los fracasos del 2019. En un año se acumulan muchos éxitos, pero también se acumulan un montón de fracasos que son los que te impulsan a verdaderamente hacer las cosas de manera distinta para convertirte en la persona que verdaderamente deseas ser. Y quiero comenzar hablándoles de mi propio testimonio. Quiero comenzar hablándoles que a finales del 2018 uno de mis hermanos me comentó que quería venir aquí a mi hogar. Y yo sencillamente tuve que decirle que no, tuve que negarle que viniera, porque para ese momento yo me encontraba en una situación económica terrible. De hecho, yo estaba pensando para ese momento que ya mi casa iba a ir a foreclosure, porque yo me encontraba realmente en una situación terrible. Ya tenía dos negocios encima, ya había fundado dos negocios y aún así yo no había podido escalar y no había podido ir a ningún lugar. Así que eso afectó mucho mi vida. Pero en esos momentos más difíciles de mi vida fue cuando verdaderamente tuve una epifanía. Esa epifanía en mi vida transformó a lo que hoy apenas estoy comenzando a convertirme. Esa epifanía, ese momento sublime, ese momento donde yo llegué a la máxima. O sea, no había una sola situación más que yo pudiera soportar, no había una sola situación más financiera que yo pudiera manejar. En ese momento fue mi tope, ese fue mi momento de una epifanía total donde yo dije, hasta hoy no me sucede más nunca en la vida. Porque es de estúpidos hacer lo mismo y esperar resultados distintos. Esa frase cobró vida en mi mente, en mi cuerpo, en mi ser, y comencé a aplicar todo lo que estaba aprendiendo para que realmente pudiera haber un cambio. Los cambios no llegan de la noche a la mañana. La gente quiere comenzar el gimnasio hoy y ya tener músculos. Así no sucede. Son cambios progresivos que llevan muchos años. Pero quiero hablarles de mi testimonio. En el 2019 comencé estando en una situación bien complicada, y aún así intenté planificarme conforme al proceso de aprendizaje que tenía. Hice mi calendario, tenía una estructura en mi mente, en mi espíritu, en todo mi ser. Me iba a leer 60 libros durante el transcurso del año. Eso da más o menos un promedio de 5 libros por mes. Había hecho ya toda la estructura. Adivinen qué, un total fracaso. No pude leerme los 60 libros, yo tengo que ser honesto. Apenas pude leerme 12 libros en todo el año y me quedé en muchos aprendizajes a nivel de podcast y a nivel de videos en YouTube, talleres, asistí a talleres, pero no pude cumplir con mi meta. Mi gran primer fracaso del 2019 es haber faltado a mi propia meta de haber o de leer 60 libros. Mi segundo gran fracaso es que en el 2019 inicié 4 empresas. 2 de ellas fracasaron totalmente. ¿Qué te puedo decir? Fracasaron, no llegaron a ningún lugar, no llegaron a cuajar, no pudieron hacer nada, no sucedió absolutamente nada. Sin embargo, las otras 2 empresas, una se encuentra bastante estable y la otra se está convirtiendo en un potencial totalmente escalable. Estamos fondando bases, mis socios y yo, para que definitivamente sea distinto y podamos hacer un negocio escalable en un tiempo prudencial. Mi otro gran fracaso en el 2019 fue que intenté hacer un cambio de rutina, un cambio de mis hábitos, y comencé a aprender acerca de grandes hombres que tienen hábitos y rutinas específicas durante todo el día: a qué hora se levantan, cómo comen, qué no hacen, a qué hora lo hacen, todo. E intenté cambiar mis hábitos, pero a las pocas semanas o a los meses volví nuevamente a mi rutina diaria, mi rutina que estoy acostumbrado, porque crear o cambiar un hábito es exageradamente difícil. Toma entre 60 y 90 días cambiar un patrón de hábito para sustituirlo por otro. Y la mayoría de los seres humanos nos cuesta mucho sustituir lo que ya hemos aprendido o el patrón de hábito que tenemos. Por eso se cepilla de la misma manera, por eso se baña de la misma manera, por eso hace todo subconscientemente de la misma manera, porque es el patrón y el hábito que nos fue enseñado.
Recuerdo que en febrero 11 escribí, de hecho en enero 28, febrero 11, ya había escrito que me encontraba frustrado, obstinado, quería dejarlo todo abandonado, quería cerrar las empresas que había abierto, quería sencillamente salir corriendo porque las presiones que tenía encima no veía resultados, no veía cambios inmediatos, a pesar de que estaba haciendo un gran esfuerzo. Y aún así, una de las cosas que me mantiene cada día para poder continuar y poder ir al lugar donde deseo llegar es sencillamente esa epifanía que yo tuve, donde Dios me mostró que hasta allá, ese es el hasta. Y el hasta no tiene que ver con lo religioso. El hasta tiene que ver hasta tu propio sentimiento, hasta donde tú sencillamente dices, no puedo más, hasta hoy me sucede esto, hasta hoy estoy yo en esta situación financiera, hasta hoy mi matrimonio sigue con estos problemas, hasta hoy mis hijos siguen con estos problemas. O sea, tiene que haber un hasta, y entendamos que hay situaciones o hay circunstancias que nosotros no podemos cambiar, pero sí podemos mejorarlas, sí podemos prepararnos para un próximo proceso. Otra de mis fracasos del 2019, me planteé como meta escribir mi libro, y de mi libro apenas he escrito no más de 10 páginas. Así que ese fue otro de mis grandes fracasos del 2019. Adicionalmente, invertí tiempo de mi tiempo, de lo que debo utilizar para crecer, para transformar, para hacer algo productivo. Y vi 3 series de Netflix durante todo el año. ¿Se pueden creer? 3 series de Netflix, que era un tiempo precioso que yo podía haber utilizado para definitivamente poder llegar a donde quiero llegar. El éxito es solamente para aquellos que están dispuestos a sacrificar. El éxito es solamente para aquellos que están dispuestos a ir a un nuevo nivel. El éxito no es para aquellos que se conforman y que tienen sus justificaciones para permanecer en el lugar donde están, sea en lo espiritual, sea en lo natural, sea en lo financiero, no importa. Muchas personas tienen demasiadas justificaciones porque ponen en las series de Netflix la emoción que le falta a tu vida, la emoción que le faltaba a tu vida. Así que tuve parte de mi fracaso del 2019 fue haber estado viendo 3 series de Netflix. Otra de las cosas que me sucedió fue que fue rechazado más de lo que fue aceptado. Rechazos en la familia, rechazos en la iglesia, rechazos con las personas que estaban alrededor, las personas que eran más cercanas. Porque cuando cambias totalmente tu mentalidad, cuando cambias tu perspectiva, cuando tu lenguaje es distinto, cuando tu inspiración es distinta, inmediatamente vas a provocar rechazos en todos aquellos que desean permanecer en el mismo charco, y te van a invitar a permanecer con ellos. Te van a decir cuánto has cambiado, y exactamente eso es la idea. Si no te dicen que estás cambiando, todavía no estás evolucionando. En el momento que piensen que estás cambiando, que ya no eres el mismo, exactamente estás caminando hacia donde debes caminar. ¿Por qué? Porque las personas siempre van a intentar detenerte para que permanezcas en el mismo lugar donde ellos están, con las mismas justificaciones, las mismas autojustificaciones, para ellos no salir de su zona de confort. El enfoque. Durante muchos meses estuve batallando. Los meses lo tengo escrito dentro de mi diario. Puse desde enero que yo iba a escribir un diario y lo iba a continuar para anotar los sucesos importantes. También fracasé. No pude hacer o no pude llenar completamente todas las victorias y fracasos que tuve durante el año por un montón de situaciones y de justificaciones que hoy día me doy cuenta que sencillamente eran justificaciones humanas, que no me dio la gana de hacerlo y que debo cambiarlo en este año 2020. Otra de las cosas que sucedió fue que mi enfoque durante los meses de junio y julio estuve totalmente desorientado, perdido. Invertí mi tiempo en cosas que no me iban a dejar o no iba a producir ningún resultado efectivo. Entonces, ese tipo de enfoque, el enfoque anual, es planificarte para ir a un lugar conforme a lo que sientes en tu espíritu. Por supuesto, la última voluntad la tiene Dios. Ya van a salir todos los religiosos a decir que tú no puedes planificarte porque Dios es el único y que los planes de Dios se van a cumplir. ¡Qué bueno! Permanece en el mismo lugar, y aquellos que están dispuestos a pagar un precio son a los que Dios verdaderamente va bendiciendo conforme a cómo van utilizando los recursos que Dios les ha entregado.
Entonces, una de las cosas que me preocupó mucho fue que durante casi 2 meses estuve totalmente desenfocado, estuve invirtiendo mi tiempo malamente hasta que nuevamente caí en cuenta que estaba totalmente desenfocado, había dejado mi planificación semanal, porque vuelvo y repito, el enfoque o la planificación puede ser anual, pero el enfoque es diario, diariamente debemos enfocar. En más de una oportunidad quise renunciar. En más de una oportunidad quise abandonarlo todo. En más de una oportunidad sencillamente quería salir corriendo. Pero ¿saben qué? Esa epifanía que tuve en aquel momento, esa inspiración que tenía, escuchar a personas que están 600 niveles más arriba de mí, no los que se creen que están más arriba, sino los que verdaderamente están más arriba de mí, en lo financiero, en lo espiritual, o sea, personas que han recorrido un camino, porque todos te quieren hablar desde el lugar del éxito. Yo te estoy hablando hoy desde el lugar del comienzo, porque lo más difícil que hay es enseñarle a las personas a comenzar. Lo más difícil que hay es cambiar los patrones al principio, porque una vez que cambias esos patrones, ya comienzas a caminar un camino impresionante, totalmente distinto, y aún te hacen la pregunta todos los días, pero no puede ser posible que ellos no lo entiendan. No puede ser posible que estas personas no lo vean. Y te lo voy a explicar con mi propio testimonio. Hace unos años uno de mis socios, uno de los que hoy es mi socio en una de las compañías, me estaba hablando acerca de la educación financiera, cómo debía prepararme, qué debía hacer yo para esa educación financiera. Y resulta que en ese momento estaba yo en un mundo bonito, lindo, pero totalmente desenfocado de la realidad de Dios. Creí en Dios y creía que sencillamente Dios iba a proveer, iba a caer la casa del cielo y el dinero iba a caer del cielo porque Dios es mi proveedor y porque Dios me bendice y porque Dios me ama tremendamente. Sí, todo eso es verdad. Todo es verdad que Dios te ama, Dios te bendice y Dios quiere prosperarte. Pero no lo va a hacer si no estás preparado para recibirlo. Entonces en ese momento yo rechacé ese conocimiento. Sencillamente no le presté atención. Años más tarde, 1 año, 2 años más tarde, estoy leyendo yo uno de los libros que impactó mi vida y lo llamo a este que era hoy mi socio, y le digo, ¿tú has leído tal libro? Me dice, sí, por supuesto, ese es un libro tremendo, tiene unas enseñanzas de economía impresionantes, a nivel de administración de finanzas buenísimo y a nivel de startup, de iniciar una empresa también. Y yo, wow, esto está tremendo. Y le digo, sí, eso es lo que yo te estaba hablando en aquel momento. En ese momento entendí que cada uno de nosotros tiene un momento específico para recibir una información. No me corresponde a mí ser Dios ni tratar de darte una información que tú no quieres recibir. Me corresponde a mí sencillamente decirte cómo sucedió en mi vida y cómo he hecho yo para cambiarlo y para iniciar este proceso. En ese momento entendí que definitivamente por eso hoy me acuesto a dormir y todavía me pregunto, pero es que no entiendo por qué no entiende. Porque quizás esa fue la pregunta que se hizo hoy el que es mi socio. Y debe haber dicho, pero no entiendo por qué no entiende. Está bien que cree en Dios, pero lo que le estoy hablando son principios de aplicarlo acá. La gente quiere creer en Dios de una manera fantasiosa y la fe no es fantasiosa. La fe es tomar la acción para poder recibir lo que Dios quiere dar. Así que en este día te doy las gracias. Pensamientos Disruptivos 2020 viene con todo. En esta primera semana voy a entregarte una gran cantidad de herramientas. Yo me considero un hombre visionario, me considero un hombre que definitivamente ya tenía una visión estructurada y cuando recibí este conocimiento sencillamente me quedé en blanco y dije, me falta mucho todavía por aprender. Así que me metí a impresionantemente indagar profundamente en ese tema y quiero entregarte esas herramientas. Esas herramientas cambiaron mi vida y quiero entregártelas para que tú las tengas aquí en español, en este programa Pensamientos Disruptivos. Desde mi casa, en el año 2020, te deseo que tengas un año lleno de muchos triunfos y muchos fracasos, porque los fracasos solamente se convierten en fracasos si dejas de intentarlo. Así que nunca veas ninguna situación como un fracaso. Todos lo que consideramos fracasos son oportunidades que sencillamente te pueden hacer a convertirte, te pueden ayudar a convertirte en esa persona que verdaderamente deseas ser, si estás dispuesto a pagar un precio distinto. Pensamientos Disruptivos